Dale. Hola de nuevo, segundo bloque de este Radio Apevi, nuevo episodio hoy 4 de abril, hoy dedicado a la música. Venimos de charlar con Josefina Delgado y ahora vamos a recibir a nuestro segundo invitado, es Alejandro Daune. Él es periodista deportivo, profesor de latín y castellano, pero sobre todo lo convocamos Así. porque es amante de los vinilos. Tiene un emprendimiento que se llama The Irish Records. Bueno, mañana hay una feria en City Bell, si no me equivoco, de Sí, sí, encuentro que la mañana. gente se va a reunir a intercambiar, a comprar, Muy bien, bueno, a muy bien ahí, compartir un gracias poco por esa la. pasión de los vinilos. Así que Alejandro, es un gusto recibirte acá en Radio Pevi. Bienvenido. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Primero, muchas gracias por la invitación. Eh, Me pone muy contento este tipo de podcast. Este, Me gusta mucho ser parte, así que, bueno, gracias de nuevo. Bueno, Y esto del vinilo, decime. no, sí, yo hace mucho tiempo que quería contactarte, pero no te encontraba con tu nombre hasta que, bueno, un poco gracias a Hasta que los la amigos nebulosa. en común, descubrimos The Irish Record, que, bueno, primero contanos de qué se trata. Mirá, bueno, Billie Eilish empezó hace 15 años. Eh, Empezó con esto. A mí me gusta mucho la música, yo probé muchas profesiones. Arranqué periodismo activamente, participé en programas de radio, bueno, escribiendo también en diferentes lugares. Después eh, inicié el estudio ahí en el profesorado de castellano, literatura y latín, también me recibí. Di clases un tiempo largo y después eh, con mi esposa se nos ocurrió poner un local de accesorios y ropa vintage en Mm. Belgrano. Y ahí conocí a un amigo y él me dijo, che, mirá, él tenía una disquería. Y prácticamente me pasaba la tarde ahí escuchando música con él en lugar de estar en mi local. Y yo ya de chico ya era lo que más hacía, era escuchar música. Siempre me interesaban los fanzines y todas esas cosas de distribución, digamos, autogestionada. eh, y cada vez que un amigo compraba un disco, nosotros nos juntábamos en la casa de él y aprovechábamos y escuchábamos ahí, ¿no? Cuando éramos más pibes, por ahí no todos teníamos acceso a tener discos importados, o sea, todo lo que venía afuera. Y siempre, bueno, siempre teníamos un amigo que él tenía la posibilidad de comprarse todos los discos que a nosotros nos gustaban, y entonces agarramos y nos juntábamos en la casa y escuchábamos música. Y ahí un poco empezó esto porque no había Spotify, no había nada, Claro. ahí había que juntarse, yo ya tengo 50, así Mm. que imagínate que ahí había que juntarse y decir, che, ¿vos qué tenés? Yo tal cosa, tal banda, y yo tal otra. Entonces nos juntábamos todos y escuchábamos cada uno lo que había llevado o lo que había podido conseguir. Bueno, pasó el tiempo y la música siempre quedó en mí, digamos, de alguna manera. Cuando me hice más grande y tuve la posibilidad de manejar ahí alguna entrada y qué sé yo, bueno, pudimos poner este local y siempre me la pasaba en la disquería. Entonces, un amigo me dijo, che, y bueno, ¿y por qué no, en vez de, por qué no fusionamos esto de la ropa vintage, de las películas y la música y todo esto que tenía en el local, lo fusionamos con los discos? Y me invitó a una feria de coleccionismo, que lo hacía un español, un madrileño, trajo la idea acá, nunca se había hecho acá en la Argentina. Y me acuerdo que la primera feria fue en Costa Salguero. Y yo fui ahí como un simple, digamos, aficionado a la música, nada más. Y cuando vi todo eso me volví loco, ¿viste? Y dije, uy, esto es lo mío, yo me tengo que dedicar a esto. Mm. Y ahí me empecé a dedicar. Y bueno, después tuve la suerte de poder viajar por muchos lugares, ahí en ferias de discos y de intercambio también. Y ahí se fue generando lo que es hoy Big Irish, que es una disquería virtual que espero pronto pueda ser una disquería física también. Ah,
Después vamos a profundizar sobre eso, pero antes de pasar a las chicas que te van a hacer preguntas, hay un Sí. momento, también por la propia experiencia, ¿no? Que estoy pensando como para historizar, en que el disco como objeto, ¿no? De disco de vinilo, para escuchar música, pasa de ser consumido como algo corriente, esto de ir a la disquería, a comprar, supongo que a fines de los 80, principios de los Ujú. 90. He desplazado quizás por otros dispositivos como el cassette, después vino el compact disc, hasta llegar a la actualidad, En ¿no? real- Pero el vinilo pasa de ser un objeto de consumo diario, ¿no? A ser objeto de coleccionismo, a crear una cultura, esto que vos decís, juntémonos a escuchar discos, porque pasó de ser del consumo individual a ser realmente como un objeto de culto, ¿no? Eso más o menos, sí, ¿en qué momento fue? ¿En los 90, en el 2000? y mirá, para mí el vinilo, o sea, el vinilo estuvo siempre desde el principio, ponele, te diría, desde el principio de los 70, ¿no es cierto? Después, con el auge del CD, el vinilo quedó relegado, pero había tiendas que seguían, ¿viste? Mm, Eh, digamos, promocionando ese formato. Después directamente, en un momento, el CD, digamos que tapó todo y lo dejó muy, muy, muy afuera de lo que era el circuito comercial. mm, Eh, entonces, eh, hubo un resurgimiento a través de lo vintage, eh, digamos, en algunas, en algunas partes, digamos, una gran parte de la sociedad empezó a consumir vintage. Dentro de lo vintage estaba el vinilo. Y las bandas se empezaron a dar cuenta que, uy, che, ¿por qué no sacamos un vinilo? Y si bien nunca se dejó de fabricar, a mediados de los 90 ya había bandas que habían vuelto al al ajá, disco en formato físico. Y, y se empezaron a apreciar, como pasa ahora, muchas cosas. Por ejemplo, por un lado, tenés la gráfica del disco mm, y, y el sonido, ¿no? Esa cosa analógica que, que está buenísimo y que si vos pones un CD o escuchás Spotify, como ahora hace la mayoría de la gente, eh, y lo comparás, decís, uy, cuántas cosas me estuve perdiendo escuchando CD o música comprimida en Spotify o donde sea. mm, Entonces, eh, ahí aparece, lo más fuerte del vinilo fue esta parte de la sociedad que se empezó a inclinar por lo vintage. Y descubrieron bandas de los 70s, de rock nacional o rock internacional, no importa. Entonces, el mercado se fue dando cuenta que ahí había una beta donde podían sacar dinero, que siempre aparece en el medio de todas estas claro. situaciones, ¿no? Y empezaron a fabricar y las bandas se empezaron a sacar en los tres formatos, en CD, en cassette y en vinilo. Mm, Eh, pero a mí, yo lo que más rescato del vinilo, que es lo que más me gusta, es que volvemos a esta tradición de tener tiempo para escucharlo, sentarte a escucharlo y tenés que levantarte para darlo vuelta. mm, Entonces, no es una playlist, viste que vos a veces, claro. uno está laburando y dice, bueno, me pongo la playlist y voy, y a veces pasan 2 horas y vos no sabés ni lo que estás escuchando. Pasás En de, qué sé cambio, yo, Pink Floyd a Soda Stereo, así de. Sí, 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 y, y con el vinilo pasa esto, que vos lo vas a elegir, lo sacás de tu discoteca, lo vas a elegir, te sentás, lo pones, lo escuchás, cuando lo abrís, indefectiblemente tenés que ver la gráfica, claro. y eso es muy bueno. Y leer la Este, letra, ¿no? Yo me acuerdo era chico, escuchaba el tema y leía la claro, letra mientras que venían en el mismo CD, eso, claro. claro, Me viste que dedicaba, teníamos los libritos y a claro. veces venían así como un tríptico y un montón de cosas que eso, viste, con el tiempo se fue perdiendo y ahora está volviendo. Mm, Y me parece que está buenísimo. mm, Eh, los pibes se encuentran con eso y se sorprenden. Entonces, ponele, yo que estoy más grande, a veces nuestra clientela, hay gente grande, pero hay gran cantidad de pibes que es de entre 15 y 20. sí, Y a mí me gusta mucho porque se sorprenden con las cosas que encuentran y dicen, ¿y esto? O esto lo escuchaba mi papá. claro. Entonces, ahí es como que.
está buenísimo porque volvemos todos para atrás, ¿viste? Bueno, voy a presentar a las chicas, si no queda, Dale. siempre acaparo la charla. Rosario, sos la primera. Por Bienvenida. fin. Eh, ¿Hace cuánto que haces todas estas canciones? Perdóname, se me cortó justo. ¿Hace cuánto que haces canciones? ¿Hace cuánto que cantás? Ah, ¿cantás también? Yo, mirá, a veces sí, ¿eh? Ah, Ojo, muy bien, Rosario, ¿eh? Esto Mira, no lo eso había no lo dicho tenía. yo, pero muy bien, estás investigando, ¿eh? Muy bien, me parece muy Estaba bien. escribiendo, Bueno, me acordé del Instagram, por eso te dije. Claro. muy bien, muy bien. Eh, bueno, Rosario, mira, empecé a cantar de vuelta ahora, estoy yendo a un profesor, porque en algún momento vamos a volver ahí con algunos chicos grandes también, como no queremos hacer papelones, y hace 15 años que dejé de cantar, más o menos, y ahora queremos volver, como todo, está volviendo todo, así que nosotros esperamos volver. ¿Vos vas por el lado Y del punk? ¿Puede ser del rock sí, de los sí, yo 70? más que nada trabajo mucho con eso, Mm. trabajo mucho con eso. Eh, Me dedico, te diría, la disquería está dedicada en un 90% a eso. Eh, Entiendo que ahora tengo que abrir un poco el espectro porque si no se hace más difícil. Mm. Entonces, bueno, ahora hay un poco más de todo, pero básicamente es punk rock, sí. Mm. Nacional, ¿Y, internacional, cu- sí. y cuántos son, más o menos? ¿Cuántos chicos ¿Cuántos? son? ¿Cuántos chicos son? ¿Cuántos chicos somos? Y mirá, si nos juntamos todos somos cinco. Si nos juntamos todos somos cinco. Pero bueno, como algunos tenemos ahí ciertos compromisos, vamos a ver si nos podemos juntar nuevamente. ¿Cómo se llama la banda? Pero esperemos que sí. ¿La banda cómo se llama? La banda no, Ah, estamos viéndolo. Si volvemos con está, el está. nombre original, que eran Nuestros Años Felices, Ah, o vamos a ver qué pasa. bueno, voy a presentar ahora a Gabriela. Hola Gaby, bienvenida nuevamente. Eh, Hola, Gabriela, dale. ¿A vos te pasa? A mí, por ejemplo, yo miro uno de los programas de Guido Casca en Canal 13, y a veces te pasan ahí uno que es, creo que es años musicales, te pasa en una de las categorías y decís, ay Dios, no puede ser que ha pasado tantos años que yo nací y estas versiones todavía siguen existiendo y te pasan. Decís, de qué año es, y por 2, 3 años poner el error, y decís, no puede ser. Lo que pasa muchas veces con la tele es que las cosas van quedando, ¿viste? Entonces, en el recuerdo de la gente. Entonces, el éxito por ahí de esos programas este, se da por esto, ¿no? Por el recuerdo de la gente, porque alguna vez escuchó determinadas canciones. eh, eso persiste, y por suerte persiste, porque la gente, eso quiere decir que sigue consumiendo música, que la música lo acompaña a uno y hace bien. Que la música te acompañe, está bueno, porque te salva de muchas situaciones, Mm. muchas veces. Entonces, que vos lo puedas ver en la tele, que existan esos programas, que te puedas comprar un disco, que puedas escucharlo en la radio, eso está buenísimo. Ac- Acá, me Antes que pasa. me olvide, Miguel, perdón, antes que me olvide, Sí, Sí, yo quiero, en realidad yo quiero aprender a ser cantante, pero yo quiero subir a un escenario. ¿Hasta qué edad la puedo llegar a hacer? mira, yo tengo 50 y sigo aprendiendo, así que a la edad que vos quieras. Y es más, ¿Pero de qué edad? tengo compañeros que van a aprender canto que tienen como 70 y bueno, cantan bien, ¿eh? Mick No, Jagger porque me tiene, gustaría, McCartney que acaba de cumplir 80 o más. McCartney tiene como 80 largos, sí. Sí, sí. 82, no, porque 83 tiene, sí. a mí me Y Por gustaría Jagger eso, por ahí Bueno, debe él andar, ¿eh? aprendió antes, ¿no? Pero bueno, se puede cantar hasta el último día. Sí, hasta que uno me quiera. pregunto porque me gustaría hacer eso mismo, lo que ustedes hacen, me gustaría hacerlo yo. Por eso te preguntaba hasta qué edad lo podría hacer. Vos dale para adelante, no importa la edad, no No, importa. porque Lo importante es yo tengo que, amigos,
Yo tengo amigos que siguen tocando y no sé hasta qué edad después ya tocar, porque te preguntaba. ¿Viste? Bueno, mientras tengas ganas, lo Mm, vas a poder hacer. Eso no te preocupes. Acá mm, lo importante es que tengas ganas de hacerlo después, lo claro. demás. La edad no importa. Bueno, ahora sí, quería pasar a la pregunta de Lau, que es muy interesante. Pregunta, ¿cómo se hace un vinilo? Ah, es un proceso hermoso. Mm, Eh, en general, los vinilos, los materiales que se usan, eh, es un gran porcentaje de plástico, algún otro componente como la goma espuma, mm, bueno, calor, se someten a una temperatura determinada y las pistas se graban en una computadora. Esa computadora lo manda a la máquina está a una temperatura, es como una prensa, como algo que te aplasta, así, ¿no? Entonces va bajando y ya está cargado toda la data que vos querés mandar en la computadora, en el dispositivo. Entonces esa misma máquina, cuando lo aplana, forma los surcos. mm. Los surcos son esas rayas que vos ves en el disco, y adentro de esos surcos están las canciones, que después vos, esas canciones, para poder escucharlas, tenés que tener algo que se llama tocadisco, que ahora volvieron también, Claro. que tiene una púa. Una púa es algo así como un clavito, una puntita, donde vos vas poniendo eh, sobre el surco esa punta de la púa y ahí va reproduciendo la canción. Lo que pasa con la fabricación de los discos ahora es, por ejemplo, en la década del 70 y 80, en la Argentina se fabricaban con un peso determinado. Hoy, que está todo mucho más moderno, que hay más maquinaria, que ya salen de manera industrializada los discos, tenés discos de más gramaje, o sea que pesan más. Cuanto más pesa el disco, va a ser mejor el sonido que vas a tener, Ah, porque hay una mayor definición de sonido. Esto no quiere decir que todo lo anterior sea malo, pero el sonido difiere bastante. buenísimo. ¿Vos dónde, vos qué fábricas conociste de vinilos? ¿O dónde fuiste a ver ese proceso? Yo ¿O te en animaste a Barcelona, participar de fabricar algún... en realidad me animé a verlo, Mm, solamente no pude participar porque, bueno, había gente trabajando ahí y vos tenías que tener, digamos, las máquinas son bastante automáticas y con ah, verlo desde una pecera, eh, para mí era suficiente. Claro que me hubiera gustado participar, pero claro. no me dejaron. Eh, lo vi en Barcelona, en una feria de discos muy importante que se hace 2 veces por año ahí. Ah, Llevaron una de estas máquinas y ahí pude verlos cómo se fabrican y un poco te explicaban, ¿no? Así medio rápido, pero bueno, eh, es apasionante, está muy bueno ver que de una bola de material, una vez que entra una máquina y lo aplasta, sale un disco que después claro. reproduce la música que te gusta, eso es muy loco. Y el proceso también de hacer las tapas, que no es un proceso menor, está muy bueno, este, que bueno, que te permite ilustrar eso que te compras, ese disco que estás escuchando, muchas Mm, veces, como decía Miguel recién, eh, te trae libros con las letras, entonces vos claro. podés ir cantándolo a medida que lo vas escuchando, y eso está muy bien también. Claro, el detalle de qué músico participó en cada tema, ¿no? Cosas que por ahí Eso es lo mejor que en tenés. la Tenés toda la plataforma información mm, puntual de lo que, más allá de que uno ahora puede entrar a internet y te va a decir, no sé, tal banda, tal músico participó en tal canción, pero ya tenerlo en la mano, no tener que ir a buscarlo y ver las fotos, y muchas veces esos mismos libros o las tapas, las contratapas de los discos, te traen fotos del proceso de grabación, el tipo en el estudio, o el ingeniero de sonido te cuenta cómo lo hizo, en cuántos canales está grabada esa canción, mm, y eso está buenísimo. sí, Está buenísimo, aprendes un montón. A mí que yo que vendo los discos, muchas claro. veces cuando viene gente y me pregunta algo, bueno, con eso tengo ahí también una herramienta como para explicarle al otro lo que pasa. Ujú. Bien, voy a presentar ahora a Mariana. Hola Mariana, bienvenida.
Eh, si, si alguna vez el disco se raya, Sí, esos antiguos, o, o tiene un disco rayado, sí. ¿se arregla fácil o Bueno, se tarda un está poco? buenísima esa pregunta que me haces. Hay un montón de secretos para poder mejorar cuando se raya un disco. Cuando el disco se raya por el uso, eh, hay gente que lo lava con agua y se fija a ver cómo queda. Hay gente que le pasa cáscara de banana, y esto vayan anotando si alguna vez pasa. Hay gente que le pasa cáscara de banana. Viste que a veces la cáscara de banana queda como con un pellejo, un ollejo, entonces vos le vas pasando y esa raya se rellena. Una vez que se rellena, tenés que dejarla secar y después limpiarla con un trapo seco y es muy probable que ahí se te solucione bastante el tema. O por lo menos no te salte la púa y lo puedas escuchar. Pero bueno, hay otras rayas que si son muy profundas no tienen solución. Pero si son cosas pequeñas, sí, sí, lo podés solucionar. De hecho, ahora se inventaron algunas máquinas que son máquinas lavadoras de disco. Entonces, si vos tuviste mucho tiempo un disco guardado en un lugar y tenés humedad en ese lugar, porque el disco es algo que se llena de humedad y de polvo, hay unas máquinas que los lavan, que están buenísimas y que te dejan el disco como nuevo. Y lo podés usar y volver a escuchar cuantas veces quieras. ¿Cómo es la dinámica en las ferias? ¿Es como las ferias de libros que, bueno, vos tenés clasificado el material, por ejemplo, discos nuevos, modernos, de época, no sé cómo se dice, Sí, incunables? sí, perfecto, Mm, perfecto. De época y reediciones, mm. Hay que piezas vendrían a ser los únicas. nuevos. ¿Tenés, Sí, cuál sí, es el disco más caro que tenés, por ejemplo? mirá, hace poco compré un lote de un señor que se quería deshacer de su colección de discos y me dijo, mirá, yo trabajaba en Diario La Opinión y me llegaban los discos de jazz y de rock. Mirá, y ahora, bueno, los tengo acá, me quiero mudar, me quiero deshacer. Fui a su casa, eh, me to- tenés que tener tiempo para mirar disco por disco, a ver cómo está el estado y todo esto. Y le compré un disco de Pinchesky y La Pesada. Sí, Pinchesky, un violinista precioso del sí. rock, y La Pesada, bueno, una gran banda también. Es el disco que más caro vendí, es el más caro que tuve, creo que en toda la historia de la disquería. Lo vendí la semana pasada. Es un disco muy difícil y yo lo puse 390.000 pesos. Y, Y bueno, y estaba barato. El comprador me dijo, el precio es muy bueno. eh, Así que eso fue el disco más caro que tuve. claro, pero cuando vas Eh, a comprar los lotes a la gente que sí, se quiere deshacerte, vos conseguís buen precio porque se lo quieres sacar de encima, pero por ejemplo ese disco vos lo comprás junto con otros, entonces haces un sí, precio global o claro. no es. En un lote, en general, uno trata de comprar lotes porque es cuando mejor precio puede sacar. Esto es como todo, ¿no? Eh, si compras de a uno, pero si te llevo 10 y bueno, ahí sí Claro. te hago precio, te dicen. Mismo para comprar los nuevos en las distribuidoras y todo esto. Eh, en general, cuando uno llega a ver a un lote, lo primero que hago es, bueno, ¿cuáles son los discos? Los reviso y al vendedor le pregunto, o a aquel que me lo quiere vender, le pregunto, bueno, vos, ¿cuánto te parece que, este, a cuánto me podés vender estos discos? Yo separé 200. Y en general, como el del otro lado se lo quiere sacar de encima, te tira un precio que muchas veces te conviene, muchas veces no, y entonces ahí empezamos con un poco el tira y afloje. Sí. Pero en general, los discos, los discos que son muy, muy caros, no los consigo en el lote. Acá tuve mucha suerte. En los lotes consigo discos más o menos a un precio razonable. Eh, Acá te vuelvo a decir, tuve suerte. Y muchas veces pasa que en las casas no saben lo que hay. Entonces te dan todos los discos, te dan los Claro. discos y te dicen, bueno, toma, flaco, mira, yo me los quiero sacar de encima,
dame tanto y llévatelos. Y por ahí cuando llego a casa y me los pongo a ver con tranquilidad, me doy cuenta y digo, uy, mirá, este disco está buenísimo y seguramente ese vendedor no sabía ni siquiera que lo tenía. claro. Entonces, bueno, son los pequeños tesoros que uno les dice, pero eso pasaba, antes pasaba más seguido, ahora la gente con internet y con todo está como un poco más, digamos, avivada, por así decirlo. Claro, lo que iba es que no es lo mismo comprarle a un coleccionista o una pieza Claro, que a alguien que se quiere sacar de encima el material, ¿no? exacto, Y exacto. puedes Sí, un encontrar cualquier coleccionista cosa. sabe, claro, pero cuando vas y le compras un coleccionista, el coleccionista sabe que a su vez vos también lo tenés que vender el disco. Mm, Entonces, eh, terminás negociando un precio que nos convenga a los dos. mm. Eh, Eso es lo que tiene, y en las ferias pasa a veces pasa lo mismo, ¿no? La gente llega y te dice, este disco está buenísimo, pero me lo podés dejar un poco menos que, Mm, viste, me gusta, y entonces, y vos lo ves al que te viene a comprar que realmente le gusta y al que te está chicaneando mm. para sacarte un mejor precio. Entonces a veces sí, terminás diciéndole, bueno, dale, este, hagamos, hagámoslo. Pero en general lo que tiene de bueno este laburo es eso. Cuando te encontrás con los lotes, cuando te encontrás con esas sorpresas y esos tesoros, Mm. y muchos me los quedo yo, muchos no salen a la venta. Claro, claro. Ahí Rosario estaba levantando la mano, seguramente quería preguntar algo. A ver, Ro. A ver ahí, Rosario. Sí, Miguel, perdón. ¿Qué vendría a ser un lote? Mirá lo que ¿Qué es un lote? Sí, porque Un la lote, primera vez que escucho. bueno, mira, un lote es, por ejemplo, yo tengo 50 discos. Eh, eso es un lote de discos, del cual yo no los quiero escuchar más. Entonces me llaman por teléfono y me dicen, Alejandro, tengo 50 discos, tengo este lote de discos. Eh, ¿Lo querés comprar? Y ahí vemos si yo lo puedo comprar o no. Un lote es eso, son una cantidad de discos de determinado género musical. Pueden ser desde música clásica, rock, jazz, eh, lo que se te ocurra, tango, folclore. Y, No, preguntaba yo porque la primera vez que escuchaba eso y no sabía que vendría a ser eso. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, ahora cuando escuches lote, pueden ser lotes de un montón de cosas, ¿eh? Pueden ser de discos, de fotografías, de libros, ¿eh? Significa que son muchas cosas, muchos ejemplares de una determinada cosa. y cuando no es lote, cuando es más individual, ¿no? La tasación, digamos, la evaluación del disco, Sí, ¿qué detalles tienen en cuenta? La antigüedad, si es original, el estado. en general, sí, claro, eso, lo que dijiste es así. Lo primero que vemos es el estado del disco. Después, si es reedición o es un disco de época. Eh, y a partir de ahí empezamos a charlar. Tenemos, si es un disco de época y es un disco difícil, como por ejemplo, no sé, un disco de Wall de Pink Floyd, por ejemplo. Si es un disco inglés, si es un disco de época, si el disco está en buen estado, si es primera edición, porque muchas veces el disco es de época, pero es una tercera edición que salió, pues se vendió tanto que bueno, ese mismo año en que salió tuvieron que hacer 5 tiradas de ese disco. Y entonces tenés de la primera a la quinta. Bueno, tienen diferentes valores. Si es primera sale un dinero y Claro. si es quinta sale otro. Y si es reedición también. Hay muchos discos que ya no se consiguen de época porque, por ejemplo, hacen una tirada de 100 discos. Mm. Y si tenés la suerte de pegar uno, tenés 100 discos que están distribuidos por todo el mundo. Entonces, vos decís, bueno, este me lo quedo. O cuando sale a la venta, es un precio tremendo, es inconmensurable, ¿entendés? Entonces es una locura también, ¿no? Porque eso también aparece, las locuras de los precios y todo esto. Entonces,
es un objeto de colección. Ahí sí que es una cosa de coleccionismo. Hasta muchas veces se subasta, algún disco firmado se termina subastando Ah, y terminan pagando fortunas, ¿no? Y ahí aparece el coleccionismo, que eso es algo que también es muy bueno. sí, a veces excede lo que es el disco en sí, que esto, la historia que tiene, eso sí está firmado, no es algún detalle que Claro, excede la producción claro, del disco. es un súper detalle, es un súper detalle que hay que tener en cuenta, que muchas veces la gente no lo sabe y que se lo decís, porque decís, viste, a mí no me gusta no decirle a la gente que tiene un disco tremendo acá. Mirá, vos te querés hacer de esto, mirá que este disco sale plata. Y a veces te dicen, no, no, déjamelo que es un tesoro. Y bueno, y sí, y se lo terminás dejando. Mm, Eh, es muy, te encontrás con un montón de cosas que cuando yo empecé a trabajar de esto, me sorprendió muchísimo. Y está buenísimo, está bueno porque el coleccionismo es algo que todavía, inclusive, no sé, décadas hace que la gente colecciona cosas, pero te sorprende cada vez, ¿eh? ujú, Yo me sorprendo a cada rato, y eso está muy bien. ujú, Y ahí es donde también digo que la profesión está buena mm. y me gusta. Bueno, estamos en los últimos minutos, así que nada, vamos a Dale. aprovechar el tiempo que nos queda. Me quedo colgada ahí que levanta la mano Karina. Estás como ahogándote en el mar, levantando la mano. Si puedes bajar un poquito la cámara y el micrófono, si puedes activar, y ahí tu pregunta. Ahí estamos. Ale, Alejandro, Sí, yo tengo una pregunta para vos, ya que hablaste de los vinilos y de todo eso. ¿Alguna vez tuviste que venderlos por otra cosa eh, o no? O intercambiar cosas para cosas nuevas. no te pude escuchar bien, no te pude escuchar bien. Ya que Yo hablaste de si los alguna vez vinilos, por ya que hablaste de los vinilos, ¿tuviste que cambiarlos sí, por otras cosas? Ah, un vinilo por otro objeto. Ah, mira, si Cosas. alguna vez está hice bueno. intercambio de un vinilo por otro objeto, es muy buena la Sí. pregunta, ¿eh? No me pasó nunca. Lo que sí tuve que hacer muchas veces, no, algunas veces, es cuando me quería comprar algo y que no llegaba, tenía que vender un vinilo de mi colección por ahí para poder tener algo que quería, o para llegar a Ah, comprarme, no claro. sé, una bandeja que me gustaba mucho. Eso sí lo hice, Mm, eso sí. A veces uno colecciona y cuando en el primer momento vos lo tenés no te das cuenta y después cuando van pasando los años va tomando más valor y a veces, bueno, no te queda alternativa y decís, bueno, me quiero comprar esto. ¿Cómo llego? La única manera es vendiendo un disco. ¿Y Bueno, te listo, arrepentiste alguna llego. vez de vender un disco No, de tu porque colección? en, en general el género que vendo yo eh, lo vuelvo a conseguir, Ah, lo vuelvo a conseguir. Por ahí no una primera edición, eso me cuesta más deshacerme. Pero el resto sí, sí, el resto de hecho yo paso música también. Y mm, mucha de la música que usé para pasar, la vendí, porque estaba ahí y un pibe me dice, uy, ¿tenés este disco? Y dice, ¿lo vendés? No. Y bueno, después me fueron convenciendo y terminé diciendo que sí. Y después lo volví a conseguir. claro, claro. Claro, Está terminás, buenísimo. viste, te terminan convenciendo. Mm. Y bueno, y sí, Está bueno desprenderse a pero lo veces vuelvo a también. conseguir. ¿Eh? A veces está bueno desprenderse de las cosas. Pues todo vuelve, ¿no? Sí, Tampoco. sí, porque además eh, yo tampoco creo eso de, uy, si tenés el primero, sos un fenómeno, tenés la primera edición, sos lo más grande. No, a veces, o sea, por el mero objeto, o, digamos, coleccionable, sí, pero yo no le doy tampoco mucha bola a eso para mí, por lo menos, Mm, para tenerlo yo. ujú, Sí para trabajar, pero no para claro. mí no le doy mucha bola a eso. Bueno, vamos con Rosario, que tenía una pregunta. Me quedó la pregunta de Greta, ¿qué es un vinilo? Vinilo.
Un No sé lo que vinilo, sí, un vinilo. ¿qué es eso? Rosario es muy joven, no sabe. Está muy bien, Rosario. Está muy bien. Mirá, a ver, esperá. Si tienen un cachito, se los muestro. Se los muestro porque lo tengo acá. Mirá, mirá, vamos a un poco de ruido, vamos a hacer un poco de ruido, pero No te ya tenemos. Mirá, un vinilo es esto. ¿Se ve ahí? Sí, Sí. sí, sí. Mirá, Sí. el vinilo es esto. Es este objeto redondo negro. Si se llega a ver, lo voy a acercar más a la cámara, vas a ver unas rayitas que tiene el vinilo. Sí. Esas son las canciones. Esas son las canciones que vienen acá. Entonces vos lo pones en un tocadisco y esto se reproduce como cuando vos escuchás la radio o un tema en Spotify o donde, no sé, donde vos te guste escucharlo, ¿eh? Sale ¿Es como música de un acá. coso? ¿En la otra parte no es como un coso cuadrado? Claro, no. claro, ahora no Que tengo viene acá de gris, justo, creo. ¿eh? Tocadisco. Creo que está en gris, en color gris. Claro, es un tocadisco, exacto. Eso es un tocadisco. Entonces vos lo pones ahí, se baja la púa y sale la música por un parlante. Y esto es muy parecido a como cuando vos escuchás radio o escuchás el celu, sale la música. A ver, ahí Lau quiere preguntar algo. Sí. Yo quiero decir que en el mundo del folclore hay tres chicos que también tienen un vinilo. Ah, Ah, mira. muy bien, Ah, en Que se el llama folclore, Destino San muy bueno, Javier. bien. sí. No sé si lo Una banda lo conoces. nueva, ¿no? Una banda moderna. Ah, Se ¿sacan llama en Destino San vinilo también? Sí, va a Ah, tener mira qué uno. bueno. No Ah, sé Muy que bien. mira, ya la conoce, se llama Destino San Javier. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Destino San Javier. Destino San Javier. Ah, el Bueno, trío San Javier. también está el Pero legendario trío claro, San Javier, que, el bueno. trío San Javier, Pero también claro, está Destino. folclore. Mm. Muy bien, muy bien. Bueno, hay disco dando vuelta el trío San Javier, Bueno, ¿eh? Ale, se está por cortar, nos quedamos sin tiempo. Dale. ¿Cómo es mañana? ¿Dónde es la feria? Citibel, en La Plata. Mañana estamos, sí, estamos ahí en City Bell, en La Plata, mañana. Bueno, ¿dónde es En exactamente y el, qué Mañana me horario? pego la vuelta por ahí. en el Temple Bar de City Bell. Vale. Diagonal 74 y en este momento no me acuerdo Ah, bien bueno, lo la googleamos, altura, cualquier pero cosa. sí, sí, Temple Bar City Bell. Ahí aparece en todas las redes. Bueno, Ale, Eh, se nos corta la transmisión. Muchísimas gracias por la nota y fue un gusto encontrarte acá en el para, universo de la para mí radio. es un gusto, primero es un gusto participar activamente, me gustaría del programa y de todas las movidas que